Bien, chicos, quedamos en lo siguiente. He dado más o menos una mitad de la historia de la psicología social. Vamos a tratar de terminar en esta clase. Después de lo que nosotros llamamos el Renacimiento y la Edad Moderna, que tiene que ver básicamente con la aparición de la ciencia, después de siglos en que no había ciencia en Europa, y la aparición también de estudios de política, al principio estudios que son puramente literarios, como la utopía de Tomás Moro, ¿no es cierto? Son cuestiones puramente literarias, pero esto va a dar origen a un pensamiento político. En la Edad Moderna y en la parte previa a lo que va a ser después la Edad Contemporánea, se producen estudios políticos muy interesantes. Uno de ellos lo hace Rousseau, que escribe varias cosas interesantes sobre la política de aquel momento. Hay unos artículos de él previos sobre su concepción de la naturaleza y de la sociedad. Él pensaba que la sociedad corrompe al ser humano en lugar de mejorarlo y que era necesario volver a la naturaleza. Por eso el primer libro importante que hace es el Emilio o la educación, donde él piensa que la educación de los niños debería ser en la naturaleza, que vean las plantas, las flores, los animales, cómo la naturaleza se desenvuelve. Y recién después que aprendan qué es lo natural, qué es el mundo, recién había que enseñarles a lectura, escritura, matemáticas, todo aquello, cuando ya hubieran aprendido cómo es la naturaleza, para que no pierdan el contacto con lo natural. Él decía que la educación que había antes era muy artificial, que era mala por eso, que alejaba a la gente de lo natural. Con ese concepto hizo el libro Emilio o la educación, donde él mostraba cómo habría que educar a los niños, y es a partir de esto y de alguna novela que él hace, La Nueva Luisa, que él hace uno de los libros que se consideran más importantes, o por lo menos uno de los más famosos, que se llama El Contrato Social. El Contrato Social. En este libro él expone su idea de que siempre con el gobierno hacemos un contrato. Todo gobierno es un contrato. Los ciudadanos le pedimos a alguien que se haga cargo de gobernar, le damos todo el poder, él puede dirigir la policía, el ministerio, el ejército, puede dirigir todo, le damos ese poder. ¿Para qué? Para que él nos, eh, nos dé seguridad, nos garantice la seguridad. Entonces nos establecemos como ciudadanos que pedimos que un rey nos garantice la seguridad. En eso consiste el contrato social. Pero ¿qué pasa? Como todo contrato, si el rey no cumple, le podemos pedir que se vaya. Esta es la parte más importante de ese trabajo, el contrato social. Es decir, si hay un rey, es porque nosotros le pedimos a ese rey que sea rey, que organice la sociedad. Y si no lo organiza bien, lo sacamos, ponemos otro rey. Este libro es uno de los, no es el único, pero es uno de los primeros libros donde se atreve, en ese libro, a pedir la destitución de un rey si el rey no cumple con su objetivo y con sus pretensiones de ayudar a organizar la sociedad. Entonces, la sociedad tiene el poder, no el rey. El rey tiene un poder delegado, la sociedad le delega un poder al rey para que el rey organice la sociedad. Pero si el rey no organiza bien la sociedad le puede quitar ese poder. Esa es la esencia, ¿no?, de este libro, El Contrato Social. Y que, por cierto, no es uno de los libros más grandes de Rousseau. El Emilio es mucho más grande. Pero Rousseau trató de tener una idea general, yo diría bastante armónica, porque todos sus libros tienen relación. La educación tiene que ver con la relación en que él piensa la sociedad y la integración a la sociedad. El contrato social con la parte política de esa estructura social. La Nueva Eloísa es una forma de entender el amor en ese tipo de sociedad. Entonces,
se puede pensar que había una cuestión bastante coherente para la época, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1700 y tantos. Ahora, al mismo tiempo hay otros escritores que, desde diferentes ángulos, también van a incidir en lo que es la educación, digamos, de la época, con opiniones, con investigaciones. Quedamos en que todo esto va a llevar a un pensamiento diferente en la nobleza y la burguesía de la época. Recuerden que les dije que la burguesía es algo que empieza casi en la Edad Media y se va desarrollando poco a poco, como el poder de los comerciantes. El burgués es un comerciante, alguien que viene y pone sus trastos, sus cuestiones para vender ahí. Ese comerciante es el burgués. Con el tiempo, burgués, la palabra burgo, va a determinar no solamente el comercio, sino la ciudad, porque poco a poco las ciudades se van haciendo en torno a los comerciantes, ¿sí? Es como si dijéramos que Cochabamba se va haciendo Cochabamba a partir de los comercios que hay y una parte de Cochabamba se hace muy grande con la cancha, digamos, que es el comerciante más común, e incluso la gente de la cancha después hace sus comercios en la ciudad también en la parte más céntrica para tener también clientes en la parte de la gente más pudiente de la sociedad. Eh, Así que la palabra burgués proviene de burgo. Burgo entonces es el comerciante ambulante. Burgo se denomina después al lugar, a la ciudad, y burgués a la persona que vive en esa ciudad, que forma parte de. Entonces la burguesía es la sociedad comercial que va apareciendo en plena época de los reyes. Entonces, en plena época de monarquía, el comercio va apareciendo para establecer una especie de clase media, digamos. Entonces la clase alta eran los aristócratas. Los aristócratas no hacían nada, eran perezosos, solamente hacían guerras cuando les convenía o disfrutaban de sus tierras, de sus cosas. Tenían todos los derechos sobre sus súbditos, todos los derechos sobre sus casi esclavos, sus siervos. Pero todo esto empieza a resquebrajarse cuando el rey, haciendo demasiados gastos, pone en peligro la economía de Francia. Eh, Estos gastos van a decretar la quiebra económica de Francia prácticamente. Hay muchas cosas que concurren a esto. Eh, una de ellas son los gastos excesivos que hacía la reina, ¿no es cierto? Que para colmo no era francesa, era austríaca, María Antonieta. Y el pueblo francés repudiaba a esta reina que la veían como muy ligera, eh, como que le faltaba el respeto al rey porque se acostaba con muchos tipos de la corte. Al rey lo ponían como un tipo un poco tonto, incapaz. Entonces, tanto ese rey y esa reina no gozaron del respeto de la población, ni de la población mayor, digamos los nobles, ni tampoco de la población menor, ni burgueses, ni artesanos, y por supuesto el pueblo moría de hambre, porque lo más cómico de esto es que los campesinos tenían que pagar tributo al rey, a pesar de ser campesinos. ¿Cómo pagaban tributo con lo que ellos producían en la tierra? Entonces, todo esto provoca un malestar muy grande. Para colmo, yo les dije, Francia apoya a Estados Unidos, que no existían todavía, se forman contra Inglaterra. Los colonos de Norteamérica se rebelan contra los ingleses. Los ingleses les cobran impuestos, les cobran mucho dinero por el té, ellos tienen que pagar por el té que viene de Inglaterra.
Y finalmente se enojan con Inglaterra y quieren separarse de Inglaterra. Se establece una guerra entre los colonos de Estados Unidos, que va a ser Estados Unidos, que no se llama todavía Estados Unidos, los colonos ingleses contra Inglaterra. Y le piden ayuda a Francia y el rey de Francia les da ayuda. Les da armas, hombres, barcos, todo. Y esto que ayuda mucho a los colonos a formar los nacientes Estados Unidos, hunde más al rey de Francia porque son más gastos, más problemas. Finalmente obligan al rey a tener reuniones en las cuales él tiene que explicar por qué el país está en esa tremenda crisis. Y el rey no puede explicar bien las cosas, esto se complica mucho y se arma lo que se llama la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es terrible, y esto es el punto importante para la materia. Es terrible porque se producen muchas muertes sin sentido, muertes injustas. Se declara la guillotina como el arma oficial, digamos, para matar gente, para ejecutar a aquellas personas que no estaban de acuerdo con la revolución. Y dentro de esa injusticia hay mucha gente que se rebela, se dan cuenta que la Revolución Francesa no está produciendo lo que se pretendía. Se pretendía una cuestión menos injusta de lo que era Francia bajo el rey. Pero la revolución produce tantas muertes, produce tanto caos, que al final la revolución se ve como más injusta todavía que la época del rey. El que pone orden en todo esto, un cierto orden, es Napoleón Bonaparte, que es el militar que pone orden porque todos los otros países europeos se vuelcan contra Francia para impedir que esta revolución avance. Porque si la revolución se extendía a toda Europa, todos los reyes europeos corrían peligro. Entonces los reyes europeos envían ejércitos para aplastar la revolución francesa. Y el que salva esa revolución es Napoleón, porque resulta ser un militar muy inteligente, ¿sí? Creo haberles dicho que Napoleón no era francés, en realidad era italiano. Pertenecía a la isla de Córcega, que en aquel entonces era una isla italiana, pero que estaba sometida por Francia. Eh, entonces, Napoleón sale de Córcega y se va a Francia para estudiar en la Academia Militar. Por eso es un militar francés, porque él se hace ciudadano francés, pertenecía a la órbita francesa, pero originalmente era italiano, porque nació en una isla italiana. Eh, Contrario a todos los cálculos que uno podría haber pensado, Napoleón, que era un italiano, se hace prácticamente dueño de Francia y casi dueño de toda Europa, porque empieza a invadir otros países. No solamente defiende a Francia de otros países que lo querían invadir, sino que él invade a otros países. Le va mal en Rusia, pero alcanza a dejar en Rusia también la idea de una Rusia diferente. Eh, Finalmente se va a apagar la estrella de Napoleón y Francia va a entrar en una serie de problemas. Hay otras revoluciones, no solamente la Revolución Francesa que más se conoce es la primera, ¿no es cierto? Con la guillotina, con Robespierre, todo aquello. ¿No? Pero hay dos revoluciones más que fracasan. ¿Por qué? Porque los campesinos, los obreros de aquella época, los comerciantes, todo el mundo quería ser privilegiado en la revolución. Pero es solamente la burguesía, los comerciantes, los ricos, los que asumen el poder. Desplazan a la monarquía, porque la monarquía era una clase ociosa, una clase perezosa que no contribuía para nada al progreso de Francia. En cambio, los comerciantes contribuyen al progreso de Francia. Ellos dicen, nosotros estamos llevando adelante la economía de Francia. Entonces la burguesía es la que se hace cargo del gobierno. Desplazan a la monarquía y la burguesía asciende al gobierno.
por primera vez la burguesía se va a hacer cargo del poder. Las clases más bajas, especialmente campesinos, también querían llegar al poder, porque ellos también colaboran en la revolución, pero la burguesía llega al poder y no permite que los campesinos o algunas otras clases bajas lleguen al poder. Entonces dice, bueno, nos toca a nosotros, ustedes todavía no. Y así queda hasta el día de hoy, digamos, ¿no es cierto? La revolución rusa intentó años después, a partir de Lenin, de cambiar esto, o sea, que realmente sea la gente del pueblo la que llegue al poder. Pero por una serie de motivos complicados de explicar ahora, esto no va a suceder. Hasta el día de hoy, las revoluciones socialistas con el proletariado no han tenido el éxito que se esperaba. Eh, Se habla de Cuba tal vez, o de China hasta cierto punto, pero muy discutible el asunto. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que para que se produzca esa revolución, se habían escrito muchos libros, se hizo la enciclopedia francesa, apareció la enciclopedia para esto, para que toda la burguesía y los nobles de la época se instruyeran. Entonces ya había más gente instruida y al mismo tiempo todo el mundo estaba conmocionado por la Revolución Francesa, por Napoleón, por todo esto. Fue como una pesadilla para Francia. Fue como un sacudimiento tremendo de varios años. Cuando más o menos empezó más o menos a calmarse todo este caos, la gente comenzó a pensar, ¿por qué sucedió todo esto? Entonces empezaron varios filósofos y pensadores de la época a escribir acerca de por qué pensaban que había sucedido eso. Hay un par de autores católicos que hicieron un par de obras, ya que nadie las tomó en cuenta después porque ellos decían que el problema había sido olvidar las lecciones de la iglesia. Pero hubieron dos autores que sí tuvieron importancia, el conde de Saint-Simon y Comte, su discípulo. Saint-Simon hace una exposición muy interesante en algunos libros, un poco confusos, pero Saint-Simon tenía la idea de que había que hacer, yo le llamaría mini revoluciones, él decía que había que hacer transformaciones sociales pequeñas, graduales, para evitar que haya muchas injusticias acumuladas y que se produzca una revolución sangrienta como la que hubo. Es mejor ir haciendo pequeñas modificaciones a lo largo de la historia para evitar la acumulación de injusticias que produzca de pronto una ruptura brusca, como fue la Revolución Francesa. Uh, por su parte, Augusto Comte, que era discípulo y secretario de Saint-Simon, escribió varios libros. Él estaba imbuido en una idea más científica y al mismo tiempo liberal. ¿Qué queremos significar con liberal? Cuando cae la monarquía, especialmente la monarquía tradicional, la burguesía es la que va a tomar el mando. La burguesía cree que sí tiene que haber rey. Todavía se proclama un rey durante algún tiempo, hasta que poco a poco Francia ya declara que no pueden haber reyes y es todo una asociación civil, digamos, es decir, ya no hay monarquías. Pero mientras tanto, Comte es el tipo que planifica toda una idea liberal. Liberalismo, ¿qué significa en este caso? Significa la idea de los comerciantes como dueños de la política. Esos comerciantes después se van a convertir en industriales. Todavía no estamos hablando de la revolución industrial que surge en Inglaterra. Estamos hablando de el liberalismo como una doctrina económica y social. Y Comte es uno de los primeros liberales que da ideas acerca de esto. Él tiene un librito que se llama El Catecismo de los Industriales, que muestra, yo diría que Comte es de los primeros tipos expresamente capitalistas, tal como diríamos hoy en día. ¿No? No es el capitalismo
industrial, capitalismo comercial, financiero. Pero Comte sin duda es un tipo importante. Y Comte, como creo que ya les adelanté, trata de hacer una ciencia social. Y esa ciencia social, finalmente, él le había querido ponerle física social, pero como se percata de que otra persona ya había escrito un libro que se llamaba Física Social, le cambia el nombre y le llama sociología. Él es el inventor de la ciencia de la sociología. Esa palabra la inventa él. ¿Sí? Palabra mal hecha, pero que la inventa él. Palabra mal hecha porque socio es un prefijo latino y logo lo hace como un sufijo, pero griego. Y según los lingüistas no se puede formar una palabra con otras palabras de origen diferente, una palabra latina y una griega. Pero la locución sociología se hizo famosa hasta el día de hoy. Libros de sociología, la ciencia de la sociología, facultades de sociología, etcétera, etcétera. Eh, y a partir de aquí surgen libros que sobre la idea de la sociología van a tratar de explicar la sociedad. Un libro importante, ya en épocas, en pleno siglo XIX, es un libro que se llama eh, Psicología, escuchen bien, Psicología de las masas o de las multitudes, según como se lo quiera traducir. En francés es Psychologie des fous, ¿no? Psychologie des fous, es psicología de las masas o psicología de las multitudes. Allí Le Bon explica cómo, formada una multitud, esa multitud ya no tiene una relación con la ley, sino solamente con el impulso de la masa. Y ahí es importante las personas que dirigen la masa en una cuestión totalmente irracional, puramente emocional, y el peligro que esto significa, ¿no es cierto? Por supuesto que una vez que Le Bon hace este cuadro de situación con la psicología de las masas, pueden haber ideas a favor o al contrario de lo que es una masa. En Le Bon la idea es más bien negativa, o sea, la masa es algo peligroso. Pero posteriormente algunas personas que hablan de revolución piensan que no hay nada malo en algo masivo si es que la gente se enoja y pide justicia. Hay que pensarlo bien. Eh, el asunto es que Le Bon tiene mucho éxito con su librito hasta el día de hoy, ¿sí? Acuérdense que Freud hizo un ensayo que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, donde él discute esta idea de Le Bon, pero la toma en cuenta, con sus mismas palabras, psicología de las masas. Más psicología, sí, más en psicología. Eh, esta psicología de las masas da mucho que hablar durante mucho tiempo. Ortega y Gasset tiene también un libro sobre esto. Eh, y mucha gente piensa en esto de cómo controlar a una población convertida en masa. ¿Sí? Podríamos pensar psicoanalíticamente, no exactamente en los términos de Freud, pero más o menos a partir de ahí, que las características de una masa es el anonimato, es decir, las personas hacen algo porque alguien los dirige y es una multitud así emocional, puramente emocional, donde el líder de la masa se transforma en el padre y la masa misma se transforma en la madre. Entonces la persona se siente dirigida por un padre y se siente absorbida y custodiada por la masa. Por lo tanto, la masa son todos.
La masa no soy yo, aquel, todo es la masa. Y yo me siento cobijado por la masa, o sea, no soy yo el que estoy haciendo esto, es la masa, ¿no es cierto? Entonces los famosos linchamientos es cuando una masa va y mata a alguien sin saber si esa persona es culpable o no de algo. Simplemente hay un momento así bastante peligroso donde la masa busca lo que se suele llamar un chivo expiatorio. La masa es un montón de gente que se revela por algo y encuentran a alguien al cual suponen que tiene que ver con el sufrimiento o el daño que ellos han tenido, y a esta persona la hacen culpable, aunque no lo sea, y la masa va a matar a esa persona. Son muchas personas que se reúnen para matar a alguien o a varias personas. De ahí que los movimientos masivos, como se los denomina, son peligrosos. La gente convertida en masa ya no razona por sí misma, es la masa la que razona. Cada persona convertida en parte de la masa ya no razona por sí misma, ya no es un individuo, es parte de la masa y puede matar, violar, robar, lo que sea. El sentirse protegido por la masa hace que las personas rompan su límite civilizado, digamos, ¿no es cierto? Todo el aprendizaje que tienen para convivir en la sociedad se rompe y surgen todas las cuestiones que podría hablarse como el psicoanálisis freudiano, los deseos reprimidos, deseos de violencia o de sexualidad o cualquier cosa. Entonces, la masa es capaz de cometer crímenes bastante terribles porque no hay un límite, ese límite que nosotros pensamos que le da sentido a la civilización, a lo civilizado, a lo ordenado, a lo organizado, ¿no es cierto? A partir de este estudio de Le Bon van a surgir otro autor que influye indirectamente, porque no pensaba influir en esto, pero se lo toma en cuenta, es Darwin con su idea de la evolución. Darwin es el primer tipo que dice, efectivamente hay una evolución, pero esta evolución se podría casi hasta probar, que va desde los animales más simples a los más complejos. Por ejemplo, hay un animalito que todavía existe en lugares como Australia, que se llama ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos. Entonces, es un animalito intermedio entre lo que es un ave y un mamífero, ¿sí? Entonces, eso le da la razón a Darwin. Ha habido una evolución de las especies y eso se prueba porque hay algunas especies intermedias. El ornitorrinco es una especie intermedia entre la evolución que pasa de ave a mamífero, ¿sí? Es mamífero, pero pone huevos, está a la mitad. Estos eran los eslabones que prueban, prueban la evolución de las especies. Como ustedes saben, el único eslabón que no se pudo encontrar jamás, hasta el día de hoy, es entre el mono y el ser humano. Según Darwin, el antecesor más próximo que tenemos al ser humano son los monos, los antropoides. Pero no hay un ser que sea al mismo tiempo mono y ser humano. Por supuesto, se han hecho muchas bromas acerca de esto, ¿no? Pero aquí hay algo que les quiero señalar y que lo vamos a ver en algún momento en el análisis científico de la psicología social. Aquí entra una cuestión política, la utilización política del darwinismo. Les explico cómo viene esto. Los ingleses siempre han tenido una gran consideración sobre sí mismos, ¿no? Siempre se han sentido los más inteligentes, capos. Y evidentemente los ingleses durante un tiempo tuvieron tanto poder como España en países conquistados y se sintieron los ingleses más inteligentes incluso que los mismos europeos. Entonces los antropólogos ingleses pensaron más o menos así, escúchenme bien. Nosotros, los antropólogos ingleses, vamos a estudiar al resto de la población. Entonces, vamos a ver cómo es la gente de Asia,
Los chinos, los coreanos, sí tienen un rostro más o menos parecido a un simio, pero no tanto. Vamos a ver a los indios de América. Ah, los indios de América sí, ya son un poco más primitivos. Evidentemente estos pertenecen a una etapa anterior de la humanidad. Y ahora vamos a ver a los africanos. Aquí no queda ninguna duda. Tienen caras de monos. Estos son los más primitivos. Entonces lo más probable es que haya habido así. Del mono surgen los africanos, de los africanos surgen los asiáticos, ¿verdad? Hasta que se llega a la raza europea, que es la más evolucionada, y dentro de los europeos, los más evolucionados somos nosotros los ingleses, porque acabamos de descubrir todo eso. Nuestra inteligencia nos ha hecho los descubridores de la evolución. Por lo tanto, los más evolucionados somos nosotros. Y nosotros tenemos el derecho a clasificar a todos los demás. No es que alguien haya dicho exactamente lo que yo digo, pero esto se da a entender con todos los estudios que han hecho los antropólogos ingleses. De manera que la antropología aquí, que al principio era etnología más que antropología, comete el error de confundir la teoría de Darwin con los estudios sociales, antropológicos y con la política. Tremendo error. Pero siempre los ingleses se han sentido superiores a los demás porque tenían esta idea, la tienen todavía, cuidado, todavía los ingleses tienen la idea de que hay razas superiores e inferiores. Y todo eso basado en Darwin además. Cuando Darwin no tiene la culpa de que las personas hayan pensado así, Darwin nunca dijo eso. Pero se tomó el darwinismo como un justificativo para justificar ideas sociales aparentemente evolucionistas, pero que en realidad estaban queriendo discriminar a las personas, y lo han hecho. Y ahí que posteriormente en la antropología y en la etnología han habido revoluciones internas que han llevado a la comprobación de que cada cultura merece respeto porque cada cultura en sí misma tiene una estructura que la hace compatible con cualquier otra cultura. Sí, la cultura occidental evolucionó en el sentido técnico, ¿no es cierto? En la cultura occidental europea se inventó la imprenta, por eso hay libros, la gente sabe leer, escribir, la educación se amplió, entonces se han formado sociedades más cultas, más amplias, más organizadas, mientras que hay sociedades más simples, pero que no por esa simplicidad dejan de ser sociedades que merecen todo el respeto como una sociedad, como una cultura, igual que cualquier otra. Entonces, especialmente de esta concepción europea de lo que son las diferencias culturales, se marca una diferencia política. Los europeos se sienten como europeos los dueños del mundo y los que tienen el derecho a decidir la suerte del resto del mundo. Claro que como se pelean entre ellos también, la Primera y Segunda Guerra Mundial han significado casi la desaparición de Europa. Los europeos tuvieron la mala acción de casi desaparecer ellos mismos, porque se pelearon entre ellos. Especialmente en la Segunda Guerra Mundial, no le llegó ni una bala a América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. No llegó nada a América, nada. América no participó en la Segunda Guerra Mundial, para nada. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Europa se autodestruyó. Y Estados Unidos, como tenía mucho dinero en ese entonces por su industria, le ganó a los japoneses empleando la bomba atómica, lo que ha sido una cosa terrible, y aparecieron también como los grandes triunfadores, junto con los rusos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los norteamericanos le dijeron a los europeos, los podemos ayudar a reconstruir Europa, tenemos plata, les vamos a ayudar. Y los ayudan efectivamente. Pero los europeos recién se dan cuenta que han metido la pata, recién se dan cuenta que las rencillas entre los países europeos llevó a la casi autodestrucción de Europa. Y ahí se podría pensar que los famosos antropólogos ingleses o franceses estaban hablando estupideces acerca de que ellos eran los más inteligentes del planeta.
porque si eran los más inteligentes del planeta, ¿cómo permitieron ellos que apareciera un Hitler? ¿Cómo se logró el desastre que fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo llevaron ellos mismos, los mismos europeos, a la autodestrucción de Europa? Entonces, a partir de ahí se dieron cuenta los europeos que ya basta de guerras entre nosotros y se dan cuenta que Estados Unidos los está ayudando, pero ellos le van a deber plata a Estados Unidos. Los europeos no quieren deberle dinero a Estados Unidos. Por lo tanto, están buscando la forma de no meterse en eso y empiezan a pensar en la Unión Europea que ahora existe. Empieza como una unión comercial, ¿sí? Empezó con eh, compra y venta de carbón y acero entre Italia y Alemania. Alemania hace acero, le manda a Italia, Italia produce carbón, le manda a Alemania, y hacen la gran transacción entre el acero y el carbón. Fue la primera transacción entre dos países europeos. Y a partir de ahí empiezan a comerciar los países europeos entre ellos mismos, tratando de salirse de la órbita norteamericana porque se dan cuenta que los yanquis los pueden ayudar, pero después ellos se van a quedar sometidos a los yanquis. Entonces se dan cuenta por fin de que tienen que unirse como europeos. Y ese es el principio de la Unión Europea que existe ahora. No existía la Unión Europea, no existía. Como dijo Borges, los europeos nunca se sienten europeos, nosotros los vemos como europeos, pero ellos nunca se sintieron europeos. Se sienten franceses o ingleses o alemanes o daneses, lo que sea. Cada cual le costó mucho a los diferentes pueblos de Europa convertirse en país, ¿sí? A Alemania le costó unificarse como Alemania, a Francia como Francia, a Inglaterra como Inglaterra, ¿sí? A España como España. Han tenido un proceso de unificación al interior de cada uno. Entonces, una vez que se identificaron como países, tuvieron la mala suerte de pelear entre ellos como países, arrastrando a algunos otros países del mundo. Pero eso los destruyó. Entonces dijeron, no, tenemos que unirnos. Entonces ahí empieza la idea de la Unión Europea, ¿sí? Hay un hombre que fue profesor de filosofía y este señor que dio clases de Hegel a muchos europeos, inclusive a Lacan, este señor fue el primero que asesoró a todos los europeos para formar la Unión Europea, ¿sí? Una vez formada la Unión Europea, lo mismo los europeos tratan de imponerse, ¿sí? Pero la psicología social se va a dar finalmente en Estados Unidos, más que en Europa. Antes de terminar esta semblanza, digamos que aparecen muchos tipos interesantes en Europa hablando de lo que son las ciencias sociales. La parte más cercana a la aparición de la psicología social es, aparte del librito de Psicología de las Masas, es el libro sobre Psicología de las Naciones, hecha por un señor que se llamaba Wundt, Wilhelm Wundt, alemán. ¿Mm? La Psicología de las Naciones implica que en un país, en una nación, se da una psicología propia porque para que una nación se transforme, que se haga una nación finalmente, ha habido toda una historia en la que conviven muchas personas. Entonces, eso es lo que hace que los alemanes se sientan alemanes, que los ingleses se sientan ingleses. Es decir, Wundt ya estaba razonando la aparición de las naciones y cómo eso daba, según él, origen a psicologías nacionales. Es decir, una nación, todas las personas de una nación se sienten hermanadas por cuestiones de historia, de geografía, de experiencias. Entonces se forma una psicología nacional. Wundt también hizo algunos estudios de psicología experimental, pero eso es lo menos importante. Lo importante es el estudio de la Volkspsychologia o Volkenpsychologia. Volk es
pueblo, pueblo, Volk. Saben ustedes que el término Volkswagen, ¿cierto? Hay un autito que tiene ese nombre, Volkswagen, habría que traducirlo como carro popular. Wagen es vagón, carro, y Volks es popular, del pueblo. Entonces el Volkswagen es un carrito del pueblo, un auto popular. Y el primero que hizo el diseño del Volkswagen fue Hitler, justamente. Adolfo Hitler hizo el diseño del Volkswagen, pero no lo alcanzó a desarrollar porque después ya por la guerra él se metió en desarrollar aviones, tanques, ya se olvidó de aquello. Cuando pasó la Segunda Guerra, alguien encontró los planos del Volkswagen y a una firma alemana se le ocurrió hacer el Volkswagen. Y después a varias firmas en otros países se les ocurrió hacer también un carrito popular, ¿sí? En algunas partes salió más o menos bien, como la Fiat en Italia. En otras partes fue un desastre, como un autito ruso que hicieron. Los rusos siempre han sido un desastre en todo, absolutamente. Los rusos han tenido mucha valentía y mucha fuerza, pero no servían para hacer cosas de calidad. Siempre lo supieron. Eh, entonces, la Volk psicología o Volken psicología es la psicología de los pueblos. Es lo más cerca que se llegó a hacer de la psicología social, antes que apareciera el nombre de psicología social. La psicología social finalmente va a aparecer en Estados Unidos. Hay dos autores, ustedes lo van a ver en el librito que les he dado. Hay una parte de historia. Y ahí van a ver ustedes, hay un par de autores, McLellan y otros, que hacen libros que se llaman psicología social, por fin. No es la psicología social tal como la estudiamos ahora, pero se llega finalmente en Estados Unidos a un par de libros que por fin se llaman psicología social, ¿sí? Y ahí termina todo lo que podría ser la prehistoria de la psicología social. Ahí se forma, ¿sí? Y ahí empieza ya la historia de la psicología social contemporánea del siglo XX. Ya estamos en el XXI, pero digamos, el siglo XX es el siglo del desarrollo de la psicología social. La psicología social se da mucho en Estados Unidos, es donde más se desarrolla. Se desarrolla ahí especialmente porque durante casi toda la primera mitad del siglo XX Europa estuvo metida en guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Así que muchos científicos alemanes se fueron y franceses también se fueron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos desarrollaron la psicología social. Veremos en algún momento, dependiendo de los temas, a algunos grandes psicólogos sociales de origen alemán, especialmente aquellos de la Escuela de Frankfurt, que a mí me gustan mucho un par de ellos, que hicieron aportes muy interesantes para el progreso de la psicología social norteamericana, pero de origen europeo, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, un psicólogo de lo que se llamó la Escuela de Frankfurt fue Erich Fromm. Erich Fromm hizo varios libros de lo que se puede llamar psicología social, pero ellos estaban influidos por el psicoanálisis, pero un psicoanálisis muy especial. La Escuela de Frankfurt tomó en cuenta a lo que decía un psicoanalista alemán que fue despreciado por Freud y fue despreciado también por el Partido Comunista. Él quería unir psicoanálisis y marxismo, y no se lo permitieron. Después se fue a Estados Unidos, allá dicen que se volvió loco, lo metieron en un manicomio y murió. Pero habría que estudiar mejor la vida de este señor. Y de ahí surge la Escuela de Frankfurt, que es una escuela de filosofía emparentada con el psicoanálisis y el marxismo. De ahí entonces Erich Fromm es uno de los
psicólogos contemporáneos que tuvo mucha fama, tuvo mucha influencia, haciendo libros sobre psicoanálisis y psicología social. Otro autor que influyó en cuestiones ya más políticas, fue un autor de esta escuela que escribió libros muy interesantes. El que me parece más interesante a mí es una de las últimas cosas que escribió, un ensayo muy breve, muy breve, donde él se acerca un poco al anarquismo más que al socialismo europeo tradicional, ¿sí? Se llamaba Herbert Marcuse, Marcuse. Antes se decía Marcus o Marcus, no, es Marcuse, ¿sí? Herbert Marcuse tiene unos 3 o 4 libros importantísimos que se hicieron muy populares, pero como les digo, el que más me gustó es uno de los últimos, ¿sí? Sobre la idea de la revolución. Eh, Se llama un ensayo, un ensayo sobre la revolución, y él habla en los términos modernos que se puede hablar de revolución. Liberación, él usa la palabra liberación, no quiere usar la palabra revolución. Un ensayo sobre la liberación. Previamente había hecho un par de ensayos, famosos también, contra la ideología de Estados Unidos, porque él decía que en Estados Unidos el capitalismo ha asociado 2 cosas, el capitalismo y la sexualidad, de manera que dándole rienda suelta a la sexualidad del público de Estados Unidos, permitían que el obrero normal, con un poco más de sueldo, un sueldo mejor, algunos bienes y la idea de la sexualidad libre, las personas podían trabajar sin tanto, sin tanto prejuicio, sin tanta opresión, porque ellos toman en cuenta, los norteamericanos, que la presión moral o moralista que habían sufrido los países europeos y también Estados Unidos era muy dramática. Entonces, poco a poco, en varios lugares de Estados Unidos, a través de películas, de revistas, se le va dando un poco más de libertad al ciudadano común sobre los contenidos sexuales, pensamientos de la sexualidad. Y Marcuse hace este análisis de cómo la sexualidad mezclada con la ideología capitalista hace que las personas hagan que su vida, por lo menos en su fantasía, sea una vida más vivible, digamos, ¿no? La mayoría de las personas en Estados Unidos, y especialmente la clase media y clase media, siempre han tenido como algo normal tomar bebidas alcohólicas y tener sexo libre, ¿sí? No en todos los estados de Estados Unidos hay la misma concepción, pero en general esto ayudó al hecho de liberar las tensiones, las pasiones, para que la gente trabaje tranquila. Una forma de trabajar tranquilo es que haya una presión religiosa encima de las personas, porque se dan cuenta que eso no tiene un buen futuro. Esas presiones religiosas han influido muy negativamente en Europa, y por eso los yanquis decidieron no tener ese problema, por lo menos ese problema no lo tienen. Entonces, eh, este señor de la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, analizó esto. Yo les voy a mostrar en algún momento cómo algunos libros, como por ejemplo los de Marcuse, aunque él no se denomina psicólogo social, él pertenece a una escuela filosófica social europea. La escuela de Frankfurt hace análisis sociales. Y si vamos al origen, hace análisis psicosociales, que funcionan en la órbita de lo que es psicoanálisis y socialismo. ¿Sí? Pero realmente son buenas escuelas de lo que podríamos denominar psicología social. Entonces, veremos ya en los próximos capítulos de la materia de qué manera todas estas ideas forman el núcleo de lo que después se va a desarrollar como psicología social.
como una especie de ciencia aparte, digamos. Obviamente, hablar de psicología es muy complejo, ustedes saben. Psicología social, psicología clínica, a psicología educativa. Dentro de la psicología social, psicología laboral, psicología política, etcétera, etcétera. La psicología tiene muchas ramas, muchas posibilidades. Por eso es muy complejo estudiar psicología hoy en día. No todo el mundo puede hacer todo, ¿no es cierto? Aún en nuestra carrera, los alumnos tienen que elegir una preespecialidad social, clínica o educativa, lo cual está mal. Debería ser ya una especialidad. Por eso algunos hemos dicho que la carrera no debería durar 5 años, sino 4 años, y el quinto año ya ser una preespecialidad. Porque ¿de qué sirve que un alumno haga una orientación clínica o educativa o social si su título va a ser licenciado en psicología nada más? Esto nos lleva a un segundo problema. Un alumno se recibe de licenciado en psicología, pero él sabrá si se va a dedicar a psicología social, clínica o educativa. Pero supongamos que este alumno ha hecho psicología social. Mario Barraza lo convenció de hacer psicología social. Pero un día resulta que no tiene trabajo y descubre que puede hacer psicología clínica. O no se siente bien con eso y descubre que podría hacer psicología educativa. Es decir, el alumno sale, se recibe de psicólogo y puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer psicología educativa, clínica, social, sin haber sido preparado en las 3 áreas, sino en una. Así que tarde o temprano esto va a haber que arreglarlo porque hay una estafa a la población. La población requiere un psicólogo social y resulta que el tipo es un psicoanalista y los psicoanalistas no saben casi nada de psicología social, salvo que hayan querido estudiar psicología social. Entonces, un psicólogo clínico no tiene por qué ser psicólogo social o educativo, o viceversa. Un psicólogo educativo no tiene por qué ser un psicólogo clínico. Por lo tanto, estas cosas en algún momento habrá que dilucidarlas dentro de la carrera y hay que volver otra vez a reformular el plan de estudios. Y mi teoría es que debería la carrera durar 4 años, más el último año, realmente como una especialidad. El alumno tiene que salir con un título específico de psicólogo social o psicólogo educativo o psicólogo clínico. Y después hacer una maestría, un doctorado, especialidades. Entonces después ir a los posgrados. Pero si va a salir con un grado de licenciado, que diga licenciado en qué. Y si no, habrá que hacer otra vez una carrera que no tenga especialidades, ¿no es cierto? Se pusieron estas especialidades previas en área social, clínica o educativa, pensando que se podía poner en el título abajo, ¿sí? Área social o clínica educativa. Pero resulta que la universidad no permite eso. Para la universidad hay que poner licenciado en algo. Entonces, licenciado en psicología, nada más. No hay más. No hay más. A ver, espérenme un minuto. No hay más. Por lo tanto, el licenciado en psicología, como les digo, en San Simón, no sé en otras partes, tiene esta posibilidad de ser licenciado en psicología de lo que le dé la gana. Y esto no debería ser así. Si quieres especializarte en psicología social, hazlo. Entonces, el quinto año de la carrera debería ser para que la persona haga solamente psicología social, o psicología clínica, o psicología educativa. Entonces, con ese año, saber que esa persona está siendo un psicólogo con una orientación. Y hay que luchar para que esa orientación se diga en el diploma. Psicólogo con orientación en el área clínica o con el área social. Hay que luchar para que eso salga de una vez. O si no, cambiar el plan de estudios, otra vez,
y hacer que no haya ninguna orientación social ni clínica educativa, sino una psicología general. Y después formar, ya que tenemos nosotros la posibilidad de tener posgrado dentro de la misma facultad, formar cursos de posgrado, ¿no es cierto? Formar psicólogos educativos o clínicos o sociales, pero ya como posgrado. ¿Sí? Y para esto hay dos cuestiones. Uno es la maestría y otro es la especialidad, que mucha gente no entiende cómo hacer. Les explico. La maestría es una cuestión teórica. Hacer una maestría es algo que te tiene que llevar después a hacer un doctorado. Ese sería el objetivo. O te quedas con la maestría, que significa que ya sabes mucho acerca de un tema específico. La especialidad es otra cosa. La especialidad es habilitarte para un trabajo específico. Por ejemplo, una especialidad en psicología educativa, ¿qué implica? Que la persona sabe mucho acerca de psicología educativa y nada más. O sea, y no es especialidad en psicología educativa, es en algo mucho más específico todavía. Especialidad en el reaprendizaje de niños autistas, especialidad en aprendizaje. Son cosas muy específicas. Eso es una especialidad. Entonces la persona que hace una especialidad termina la especialidad y se pone a trabajar en esa especialidad. Ahora, la persona que hace una maestría tiene un conocimiento teórico, no práctico. Ahora, con ese conocimiento teórico puede hacer investigaciones, pero no puede trabajar en algo práctico, ¿no es cierto? Como un psicólogo especialista en niños autistas o como un psicólogo especialista en niños con algún síndrome específico, ¿sí? O especialista en personas que han sufrido algún, algún problema en su sistema nervioso y este psicólogo tiene que ayudar a que la persona se recupere, etcétera. Entonces, hacer una especialidad es eso, son 2 años, la persona termina la especialidad y se pone a trabajar en su especialidad. En cambio, en la maestría, la persona tiene 2 años también de maestría, pero lo que se espera es que haga un doctorado después de la maestría, porque la maestría es un trabajo teórico, no práctico. Esa es la diferencia que mucha gente no entiende. Y nosotros deberíamos hacer ya, en nuestra carrera, posgrados, con especialidades o con maestrías. Y también funcionar pensando ya en un doctorado, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que hacer que la licenciatura sea fuerte, 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 fuerte. Ya la misma licenciatura tiene que ser fuerte. Si vamos a preparar a la gente para posgrados, lo haremos pensando en el posgrado y haremos que las personas estudien muy bien la licenciatura. No puede haber una licenciatura común, así nomás. Tiene que ser una licenciatura fuerte para que esa licenciatura sirva para un posgrado. Nuestros alumnos se ponen a estudiar recién cuando están más allá de la mitad de la carrera. ¿Sí? Los alumnos que están más allá de quinto semestre recién, si deciden terminar la carrera, se van poniendo las pilas y eligen una orientación específica, estudian bien y terminan bien, haciendo una buena tesis, que sería lo mejor, o haciendo el internado, en el cual harán alguna práctica clínica o educativa o social, ¿no es cierto? Que son las dos cosas que han ido quedando. Los proyectos no sirven. Hay muchos alumnos que han hecho proyectos, pero los proyectos al final terminan siendo con que el alumno hace un proyecto para trabajar de psicólogo en la institución X. Entonces, al final, después de toda la teoría que hace, que no debería ser teoría, porque un proyecto es una cuestión práctica, al final termina diciendo que va a trabajar de tal hora a tal hora en ese colegio y que el costo de su proyecto es tanto para un escritorio, para lapiceros, para eso. Y ahí termina todo el proyecto, a pesar de toda la amplitud teórica que hacen, que no interesa porque es un proyecto, no es una teoría, no es una tesis. Yo últimamente he visto que hay alumnos que confunden el proyecto con una tesis. No tiene que ser una tesis.
Les he dicho cuando me han pedido que sea tribunal, no me interesa tanta teoría para un proyecto. El proyecto no tiene que ver con la teoría, sino con el proyecto mismo. 300 páginas de teoría y después 20 páginas del proyecto. No tiene sentido. Entonces creo que los proyectos tienen que hacerse a un lado. Por ahora no sirven los proyectos. Lo que hay que volver es hacer tesis, es decir, investigaciones teóricas bien fundamentadas, o si no, hacer el internado para que el alumno aprenda algo concreto en el internado y salga sabiendo algo concreto para ejercer ya la profesión. Serían las dos únicas cosas que podrían valer la pena. El resto de las cosas se han ido dejando porque no se podía o no servía o no dieron resultado. Como el examen de grado, por ejemplo, que es muy difícil. El alumno tiene que estudiar todas las materias de la carrera y no sabe cuáles le van a tocar. O eh, algo parecido al internado, que es algún estudio medio teórico, medio práctico. Eh, no, y entonces yo pienso que hay que insistir en la tesis como investigación y en el internado como práctica. No veo otra cosa. El proyecto hay que dejarlo a un lado, ¿no? No hay una buena onda sobre los proyectos. No me gustan los proyectos. Yo he pedido ya que no me llamen como tribunal. Hubo una época en que los primeros alumnos que nos fuimos recibiendo, ya éramos docentes, y a mí sobre todo, me llegaban cartas para que yo me haga cargo de la tesis tal, 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 tal. O sea, me abrumaron así como para ser tutor, como para ser tribunal de aquí, de allá, de allá, de allá, hasta que dije basta. O sea, yo sé solamente fenomenología, psicología social, dos o tres cosas, y no quiero, no puedo ser tribunal de todo y tutor de todo. No, pues. Así que fui reduciendo también las exigencias, porque me mandaban a ser tribunal o tutor de cualquier cosa, como si yo tuviera la obligación de saberlo todo. Así que he ido reduciendo ya mi actividad en esos campos y eh, se han convencido de que yo he estado en tantas cosas de estas que ya tengo derecho a descansar un poco sobre eso. Así que ya no me llaman muchas cuestiones de tesis ni de investigación. Pero les digo, esas son mis ideas sobre cómo debería delinearse la carrera de psicología. Así como está hecho no tiene sentido, porque los alumnos hacen una especie de preespecialidad y eso no figura en ningún título. Y eso es malo porque, primero, no se le reconoce al alumno que ha hecho una preespecialidad. Y segundo, como no figura en el título, el alumno que ha estudiado social y que de pronto no encuentra trabajo en el área social, se abre un consultorio tranquilo, no he estudiado psicología clínica, pero se abre un consultorio. Total, acá dice que soy psicólogo y listo. O al contrario, es un alumno que ha estudiado psicología clínica y se lanza a ser contratado por una empresa o por una ONG para hacer un trabajo en psicología social, que es algo que no ha estudiado. Y mete la pata porque son áreas muy diferentes, muy diferentes. ¿Para qué les digo psicología educativa? Que es un área muy interesante, pero en la cual hay que especializarse. No se puede improvisar un psicólogo educativo. No cualquiera puede ser psicólogo educativo porque le da la gana, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidar esos aspectos, chicos. Ustedes cuídenlo por lo menos a nivel individual. Antes de que nosotros lo arreglemos a nivel institucional, ustedes a nivel individual no metan la pata en elegir una preespecialidad y después, una vez titulados, hacer cualquier cosa, porque eso no sale bien, no sale bien, no sirve. Porque la gente se da cuenta cuando un psicólogo fracasa. Yo me doy cuenta de psicólogos que fracasan. ¿Por qué? Porque nos conocemos todos y sabemos más o menos quién anda mejor en tales o cuales cosas. ¿Sí? Sabemos porque además Cochabamba no es demasiado grande y sabemos que las personas que asisten a consultas con psicólogos son personas de clase media, que tienen una cierta cultura, que tienen
una idea de qué es lo que puede ser la psicología. El que no, o no va a los psicólogos, o ve a un médico, o ve a un curandero, o ve a una persona que hace trabajos raros así con espíritus, o vaya a saber qué. Y no vale la pena. Conozco algunos psicólogos que hacen trabajos poco raros y ganan mucho dinero con eso. Sé que hay un par de personas que lo hacen muy bien y no me meto a discutir con ellos porque está bien. Si con eso ganan plata, está bien. Lo interesante es que las personas respeten a los pacientes. No puedes experimentar con los pacientes, ¿sí? Freud experimentaba con los pacientes, pero porque él recién estaba creando el psicoanálisis. Entonces, si bien hay muchas críticas que se le hacen a Freud, yo a veces defiendo a Freud porque el viejo estaba organizando la cosa, estaba investigando. Ahora, una vez que las investigaciones ya se han hecho y que ya se sabe más o menos cuáles son los límites del psicoanálisis, ahí sí el psicoanalista tiene que ser cuidadoso con lo que hace y lo que no hace. Y el psicólogo en general tiene que ser cuidadoso. Todos estos temas los vamos a avanzar más en una próxima, pero empiecen a estudiar psicología social. Y les repito algo que les he dicho. Hay varios libros de psicología social. Hay uno muy lindo también que es casi tan viejo como el que yo uso, pero es el de un autor que se llama Myers. Myers. Se escribe Mears. Mears. M-Y-E-R-S. Mears. Myers. Este Myers también es bueno. Son libros muy parecidos con el que yo uso, ¿sí? Y son también norteamericanos. La psicología social que yo doy en Psicología Social 1 es norteamericana. Así que eso. Entonces terminamos ya la parte histórica de la psicología social y desde la próxima clase empezamos a ver capítulos específicos de la psicología social. Estoy en los 3 o 4 primeros capítulos que hay en el libro porque vamos a hablar acerca de eso, socialización, el conocer a personas, cómo nos hacemos en la familia y cómo desde la familia vamos abriéndonos hacia la sociedad en general. ¿Listo? Ya saben que pueden hacer cualquier pregunta escrita, la dirigen a Luis, Luis me lo redirige a mí y podemos hacer la respuesta a cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Gracias chicos, chau chau. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, Luis.